Yo compartí con ustedes un tema bastante controversial, que es acerca del Shabbat en hebreo, sábado en español, reposo considerado por toda la cultura hebrea el día de reposo. El sábado, día santo, guárdalo. Es el sábado el día santo, es el domingo el día santo. El sábado es para los judíos y el domingo para los gentiles. ¿O es que todos los días son santos? Entonces, ya miramos la semana anterior a la luz de la Escritura y creo que hemos entendido muy claramente acerca de la creación anterior, antiguo pacto, y la nueva creación, el nuevo pacto. El antiguo hombre pecador Adán y el nuevo hombre Jesucristo como postrer Adán. Entonces, el sábado y todo esto era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo, la sustancia es Cristo. Por lo tanto, quedamos bien claro de que nosotros descansamos. ¿En quién? En Jesucristo, porque Él es nuestro reposo, porque Él es nuestro descanso. Él es el día 7 para nosotros. Él es el día de reposo para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dice: yo soy el amo, yo soy el dueño, yo soy el autor, yo soy el Señor del Shabbat, yo soy el Señor del día sábado. Por lo tanto, el Señor del día sábado puede hacer lo que Él le parezca en el día sábado. Y la evidencia de eso fue que Él sanó a un montón de enfermos en el Shabbat, en el día sábado. Bien, y nos quedamos nosotros en este punto de el día 1, conocido día primero como domingo, o también conocido como el día octavo. Explico para que no vayan a entrar en un dilema. 6 días trabajarás, Dios el Eterno lo dijo, mas el séptimo reposarás. Entonces, eso significa que la semana tiene ¿cuántos días? 7, no tiene 8. ¿Y por qué aparece un octavo día? Porque usted y yo, la semana anterior de decir, hoy domingo nos despedimos, decimos nos vemos de hoy en 8. ¿No es cierto? ¿Sí? En 8 días me pagas. Eso significa que me tienes que pagar lo que te presté ahora, el próximo domingo. Entonces, ahí aparece el octavo día. Ahora, ¿aparece el octavo día nada más porque nosotros queremos? No, en la Escritura se encuentra este octavo día. El día primero, que también es el domingo. El octavo día tenemos como domingo y el primer día tenemos como domingo. También aparece en la Escritura y lo vamos a chequear y lo vamos a mirar. ¿Por qué razón? Escuchen ahora con mucha atención. ¿Por qué razón hoy en día la mayoría de iglesias evangélicas se reúnen los domingos? ¿Por qué? ¿Porque nosotros hemos cambiado de sábado a domingo el día de reposo? No, rotundamente no. Explícitamente no. Definitivamente no. A nosotros nos dicen esto: ¿quién le autorizó a ustedes para que cambien el día sábado santo para poner domingo santo? Entonces gritan a voz en cuello de esta manera. Presten atención aquí que les voy a mostrar algo. Gritan a voz en cuello los sabatarianos, gritan a voz en cuello los de las raíces hebreas o los judaizantes de esta forma: ustedes están haciendo lo que la Iglesia Católica hace. ¿Aló? ¿Están acá? ¿Por qué? Porque en la historia de la Iglesia Católica, ahí tenemos a una cantidad de teólogos católicos que ellos al principio de esta era de la Iglesia, tenemos a la cabeza como primero, uno de los primeros papas, uno de los primeros emperadores católicos, cristiano-católicos, llamado Constantino. Efectivamente, él así lo dice: nosotros los católicos, reuniéndose la iglesia en el concilio de Trento, de Nicea, establecen de que no van a guardar el día sábado y ellos van a guardar el día domingo. Hay documentos explícitos escritos de esa manera.
Prestarás atención a esto. Está escrito y dicen lo siguiente, que el día sábado ellos no van a guardar, porque el día sábado ellos no guardan porque no son judíos. Y porque los judíos mataron a Jesucristo, por lo tanto son aborrecidos. Y en su fiesta sabática no van a guardar ellos, por lo tanto ellos establecen, la iglesia autoriza el cambio del sábado al domingo. Escucharás con cuidado lo que estoy hablando. Entonces, está establecido, los teólogos católicos establecieron de que ya no van a adorar el día sábado a hacer los cultos o a hacer las reuniones o a hacer las misas, sino el día domingo. Y aquel que adore el día sábado será linchado y quemado. Y ahí viene la persecución a los judíos. A todos los judíos se empezaron a quemar, empezaron a trastornar y la historia es demasiado evidente y demasiado clara. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Tratar de guardar el domingo a presión, de la misma forma como los judíos de la tribu de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia. En el cautiverio ellos tuvieron que trabajar en el Shabbat. Ellos tuvieron que trabajar porque un esclavo no puede mandarse. ¿Sí? Y de pasito voy a explicar esto para aquellos hermanos que dicen, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero cuando el Señor dice, haz esto, dice, no, yo hago lo que yo quiero. Y nos llamamos esclavos del Señor. El esclavo no puede tomar decisiones. Para aquellos, no te apresures a decir, yo soy el esclavo del Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. No te apresures a decir eso si no estás dispuesto a obedecer. El esclavo, cuando el amo dice, está lloviendo, ve allá y tráeme tal cosa, pero está lloviendo. No, el esclavo ve y obedece. El siervo hace lo que su Señor dice. Entonces, por lo tanto, en el Shabbat quedó prohibido, por Constantino, quedó prohibido que en el Shabbat se hagan las reuniones y por lo tanto guardar el día domingo. Hoy por hoy, escucha esto, los sabatarianos, hoy por hoy, las raíces hebreas, hoy por hoy, los judaizantes y todo lo que tiene que ver con esa línea, se agarran de eso o le echan mano a eso y se apoyan en eso. ¿En qué? En que la Iglesia Católica fue la que instituyó tal cosa de que ya no deben guardar el día sábado, sino el domingo. Entonces gritan a voz en cuello de esta manera. ¿Quién tiene más poder y autoría y autoridad para cambiar y para decir lo uno o lo otro? ¿Dios que dice guarden el Shabbat o la Iglesia Católica que dice guarden el domingo? Ahí te ponen a pensar a ti. Ah, sí, de verdad. Claro, la Iglesia Católica no tiene autoridad para hacerlo, pero lo hizo. Y tú estás haciendo el culto el domingo. ¿Te das cuenta que es una polémica media extraña? Y tú dices, ahora, ¿cómo salgo de estas? ¿Qué dice el que no conoce? Bueno, ahí sí tienes razón, pero no sé, yo guardo el domingo porque así lo aprendí. Carecemos de conocimiento y carecemos de fundamento bíblico para entender tal cosa. Entonces, verdaderamente, aquí viene lo más importante, verdaderamente es la Iglesia Católica la que instituyó de que se cambie de sábado, día de reposo, a domingo, día de reposo, o es que verdaderamente en la Escritura está tal cosa. Y solamente los católicos cumplieron algo que está escrito en la palabra, no por revelación, sino por rebeldía y odio hacia los judíos. Ellos no lo hicieron, es más, ellos ni siquiera saben por qué razón cambiaron al día domingo. El día domingo es el día venerable del sol. Entonces todos los evangélicos adoran al sol, mas no a Jesucristo, porque a Jesucristo se le adora el día sábado. Todas esas incongruencias vienen por falta de conocer la Escritura en su debido orden. Entonces, la Iglesia Católica no lo hizo, no cambió de sábado a domingo por revelación. Cambió de sábado a domingo la Iglesia Católica, Constantino, los papas y todo eso, en todos los concilios que hicieron. No lo hicieron por revelación, sino lo hicieron por venganza, por tratar de santificarse a sí mismo y echar la culpa a aquellos que mataron a Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron los católicos? Constantino y toda la Iglesia Católica al cambiar de sábado a domingo. Ellos lo que hicieron es justicia con mano propia.
No le permitimos a los judíos adorar el sábado, lo matamos. Nosotros adoramos el día domingo. No lo cambiaron por revelación, sino por revanchismo y por llevarle la contra y por perseguir y porque le echaron la culpa. Los judíos son echados la culpa desde el principio por matar a Jesucristo. Por esa razón el odio antisemita conocido. Ok. Pero, ¿qué dice la Escritura y la palabra? ¿Ha sido cambiado de sábado a domingo? ¿O es que todos los días para nosotros es absoluto reposo delante del Eterno? ¿O es que para nosotros Jesucristo es la sustancia? Jesucristo es el cuerpo y el sábado es la sombra. Eso lo dejamos la semana anterior en esta parte. Ahora vamos a hablar acerca del día octavo, también conocido como el día primero, el día domingo. ¿Por qué razón y dónde aparece el octavo día o el día domingo? ¿Qué tal si se van conmigo al libro de Levítico? Váyanse conmigo al libro de Levítico. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El día 1 o el día 8 en el Antiguo Testamento. Las fiestas de Jehová se hacían en referencia al octavo día. Entonces ve conmigo a Levítico 23:14. El día de Pentecostés. Verso 14 dice la palabra: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. 15. Y contaréis, presta atención a la lectura, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Ojo, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿De qué día está hablando aquí? ¿Ah? ¿Cuándo es el día de reposo? ¿Y cuál es el día que sigue al día de reposo? Ah, ya, domingo. Aparece aquí el día domingo. Presten atención. Entonces, volvamos a ir del verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh, para Jehová. Tomen asiento, por favor. Para aquellos que siguieron conmigo a esta serie de las fiestas de Yahweh, las fiestas de Jehová, ustedes me van a entender mejor. Pero para aquellos que no estuvieron en esa serie, se les va a hacer un poquito complicado entender. Pero voy a retroalimentarles a todos para que así todos puedan tener una claridad. Ok, ¿cuántas fiestas en la Escritura hay? Las fiestas de Yahweh, las fiestas de Jehová. 7 fiestas, ¿no es cierto? Entonces, las 7 fiestas están divididas entre primavera y entre otoño. Las fiestas de primavera son unas y las fiestas de otoño son otras. Las de primavera ya se han cumplido, ¿sí? Unas fiestas ya se han cumplido y las otras no. No quiero entrar en detalles allí para no irnos por otro lado, pero yo quiero hablar solamente acerca de esta fiesta de Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés. Aquí está hablando exactamente acerca de la fiesta del Pentecostés. ¿Y cuál es la fiesta del Pentecostés? La fiesta del Pentecostés empieza de 2 maneras. La una, entregando la primicia, entregando las primicias de la cosecha. En primavera, apenas empieza primavera, ya madura ciertos granos, no toda la cosecha, pero ciertos granos. Entonces, el dueño de casa, el dueño de esa sementera tiene que ir bajo ley, obligadamente a acercarse a su sementera donde está el trigo, maduro ya, no todo, pero sí una pequeña parte, recoger toda la primicia y traer delante del sacerdote para que el sumo sacerdote mesa esa mesa delante del altar de Dios y presente en sacrificio esa gavilla.
una gavilla es un manojo pequeño, porque no hay mucha cosecha. Lo primero, dice el Señor, esa cosecha me traes acá. Eso de aquí me vienes trayendo acá. Eso sucede después de 3 días, escucha esto, después de 3 días de la fiesta de los panes sin levadura. Después de 3 días de la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura es la Pascua. Y la Pascua empieza con el sacrificio del cordero en el templo, ¿se acuerdan? Y cuando el sumo sacerdote estuvo sacrificando el cordero en la Pascua, y cuando degolló el cordero entre las 2 tardes, en ese mismo momento, en la cruz del Calvario, Jesucristo estuvo diciendo, como cordero inmolado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Cuando murió Jesús, también el cordero fue degollado, y la sangre de ese cordero en el templo fue derramada en el propiciatorio, y la sangre de Jesucristo derramada aquí en la cruz del Calvario. Luego es enterrado. ¿Y cuántos días pasaron? 3 días. Y dentro de 3 días resucitó. Esa resurrección, la Pascua, a los 3 días de haber iniciado la Pascua, empieza la fiesta del Pentecostés. Y de hecho la palabra Pentecostés viene de 50 días. Eso significa la fiesta de los 50 días. A los 3 días de la Pascua empieza, cuenta 3 días, empieza la fiesta del Pentecostés. ¿Y cómo empieza la fiesta del Pentecostés? Trayendo los primeros frutos, las primicias. Entonces, mientras el pueblo traía las primicias en esos 3 días que pasó, traían las primicias al sumo sacerdote conforme a la costumbre, e inmediatamente de la misma manera cuando el sumo sacerdote, escucha esto, aló, hey, ¿están conmigo? Cuando el sumo sacerdote tomó la gavilla, las primicias del pueblo, y él empezó a mecer en el altar para que el eterno Dios acepte, ya no aceptó esta semilla. ¿Por qué razón? Porque a los 3 días exactamente, Jesucristo resucita de los muertos como primicias de los que durmieron, dice el libro de Corintios. Y Él se presenta, y Él mismo se presenta delante del Padre, porque ¿se acuerdan cuando María se encuentra en el sepulcro y María le ve a Jesucristo y le quiere abrazar? Y Jesucristo, ¿qué le dice? No me toques porque aún no he llegado a mi Padre. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. A mi Padre aún no llego todavía. No me puedes tocar porque yo soy, la primicia del manojo, de la cosecha final. Atente con cuidado aquí. Entonces, ¿qué sucedía? Se levantó, dio testimonio y ahora sí, delante del Padre para presentarse como la primicia. Cuando el sumo sacerdote estaba meciendo la gavilla en el templo donde el velo se rasgó, Jesucristo en el templo celestial, allá en el tercer cielo, Él fue y meció delante del Padre como sumo sacerdote Él mismo, la primera resurrección, la primicia de la gran cosecha. ¿Y de qué cosecha estamos hablando? ¿De trigo? Sí, ¿cuál trigo? Tú y yo. Por eso dice la palabra que la cizaña y el trigo crecen iguales. Pero llega un momento de la cosecha donde la cizaña es echado al fuego y el trigo es llevado al granero. No sé si me estás siguiendo y estás entendiendo. Ok, entonces, pasó a los 3 días, la primicia es presentada en el templo de Dios, arriba en el tercer cielo, se presenta Jesucristo mismo como la primicia de los que durmieron. Eso dice el libro de Corintios, de los resucitados, las primicias. Pero allá en el templo estaban haciendo de manera literal. Escucha esto, siguiendo aún ¿qué cosa? La sombra. ¿Aló? Estaban siguiendo la sombra, porque no habían entendido, porque no habían comprendido, porque el Espíritu Santo no les había dado para que entendiesen. Pero ya había sido cambiado, el nuevo pacto había sido establecido. El nuevo pacto había sido firmado con sangre, firmado un nuevo pacto.
ahora lo que los sumos sacerdotes sabían cómo debían hacer estaba acabado. Había sido cancelado. El libro de Hebreos lo habla muy claramente. Cuando enseña acerca del nuevo pacto y el antiguo pacto, entonces yo enseñaré todo esto a ustedes. Ok. Luego Jesucristo, de haber presentado delante del Padre, el Padre recibe la ofrenda de la primicia de la cosecha final. Cuando ya recibe, entonces el sumo sacerdote, Jesucristo mismo, de acuerdo de la orden de Melquisedec, no de acuerdo a la orden de los levitas. Él desciende del tercer cielo otra vez y se encuentra nuevamente más adelante con las demás mujeres y los apóstoles. Y ahora sí, abrácenme tranquilo, porque ya presenté la ofrenda mecida de la gavilla de las primicias delante de mi Padre. Ok. Y luego Jesucristo, después de haber aparecido a sus discípulos, Jesucristo pasa ¿cuántos días con ellos? ¿Cuánto? 40 días pasa. El libro de los Hechos capítulo 1 verso 3 lo habla y dice 40 días pasa con sus discípulos ahí caminando por la calle, y 500 personas son testigos de su resurrección. 40. Y luego Jesucristo llega al monte, pues aquí sígueme con cuidado. Luego Jesucristo llega al monte y le invita a los discípulos y dice: vengan conmigo, me voy a despedir porque me voy al tercer cielo, me voy al reino de los cielos. Ya había hablado acerca de Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17, y había dicho ya toda la promesa del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy acá, pero yo me voy a ir, voy a salir de aquí, me voy al tercer cielo, rogaré al Padre que mande otro consolador. Así que estos 40 días aprovechenme, pregúntenme todo lo que ustedes deseen saber, porque me voy. Llegó el día número 40 y Jesucristo le dijo a los discípulos: acompáñenme al monte porque yo quiero con ustedes hablar las últimas palabras, porque es hora de partir. Luego Jesucristo asciende, una nube lo oculta de sus ojos hasta el día de hoy. Pero Jesucristo dice lo siguiente antes de irse: hey, váyanse al aposento alto y esperen allí en el aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cuántos días tenían que contar? ¿Cuántos dice aquí que hay que contar? 7 semanas. Después del reposo, después del día sábado, cuenta un día y de ahí cuenta 50 días, 7 semanas, que son 7 por 7, ¿cuánto? 49, y luego dice 50, el día número 50, que cae un domingo, otra vez. Entonces, este sábado aquí, no cuentes, al día siguiente del día sábado del domingo, cuenta 50 días, 7 por 7, 49 días, y el número 50, otro día domingo. Entonces, Pentecostés, la cosecha mayor suscita allí. El grano ya madurado en 50 días. Entonces, ahora sí viene la cosecha masiva. Y de esa cosecha masiva tiene que llevar otra vez al altar nuevamente. Esa es la que hace falta ahora. Entonces, Jesucristo resucita, presenta su primicia, él mismo se presenta delante del Padre como primicia, y luego le dice a los discípulos, 40 días camina con ellos y dice: ok, váyanse allá, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cuántos días ellos esperaron hasta el día de Pentecostés? ¿Ah? ¿10 días? Claro, para llegar a 50, 40 días estuvo Jesucristo aquí. Para llegar a 50, ¿cuántos días faltan? 10 días. Entonces ellos estuvieron en el aposento alto, ¿cuántos? 10 días, fácil. Estuvieron 10 días allí orando, esperando hasta que llegue, hasta que venga, unánimes, juntos, 120. Los discípulos y 120 personas adicionales más, los más cercanos de Jesús, entre María, la madre de Jesús, y todos ellos ahí. Entonces, al número 50, y eso dice el libro de Hechos, y cuando llegó el día de Pentecostés, lee conmigo el libro de Hechos. ¿Lo tienes ya? Dice la palabra así: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué día de Pentecostés? Se cumplieron los 50 días. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde ellos estaban. Así que en el día de Pentecostés, 10 días después de los 40 días que Jesucristo estuvo con sus discípulos y con toda la gente, 500 personas que le observaron,
cumplidos los 50 días exactamente, en el día de Pentecostés, el día sábado o domingo, el día domingo, el octavo día o el día primero, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió y se consumió el nuevo nacimiento. Es allí donde se consume el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Presentó, ¿sí?, delante del Padre la manera y la forma cómo va a hacerse una cosecha abundante. Ya no es solamente Jesús, sino son 120 nacidos de nuevo. Ya 120. ¿Me entendieron o no me entendieron? Les veo medio sospechosos, pero he hecho el intento para que ustedes me entiendan. Para que podamos entender todo esto es estudiar un poco acerca del Pentecostés. Y yo ya expliqué esta fiesta del Pentecostés a la congregación. Perfecto. Entonces tenemos nosotros aquí en qué día era el Pentecostés. ¿Era en el octavo día o era en el séptimo día? En el octavo día, el día domingo. Porque claramente dice, ahora sí, lee conmigo nuevamente, verso 15 del capítulo 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, desde el día domingo, tomas como referencia el día domingo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Tenemos aquí nosotros la referencia del octavo día. Hace referencia al octavo día, el día de Pentecostés. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, otra de las fiestas de Jehová que Dios manda a que lo hagan el octavo día. Levítico 23, 33, 36 en ese mismo lugar. Dice la palabra así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. ¿Cuál es el primer día? Ok, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí está, el octavo día. ¿Cuál es el octavo día? Domingo. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. En la fiesta de los tabernáculos tenemos otra vez el día octavo. ¿Cuál es el día octavo? Conocido como el día primero. ¿Qué día es? Domingo. Entonces en la Biblia encontramos nosotros el día domingo. Dios ha tomado muy en cuenta ese día. ¿Por qué? Vamos a mirar más adelante. Perfecto. Dejemos que la Biblia nos enseñe. La circuncisión era hecha en el día octavo. Ok. La circuncisión era hecha en el día octavo. Hermanos, escucha esto, eso ya lo enseñé. Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerdan Abraham? A todo niño recién nacido, ¿en qué día tiene que circuncidar? Al octavo día. Nace el niño, vamos a poner un ejemplo, ¿aló? ¿Están acá? Nace el niño el día martes. ¿Cuándo será que tiene que circuncidar? ¿Ah? ¿El domingo? No, el día martes. Entonces, Dios está mostrando automáticamente que el día número 8 es importante, el octavo día, el monte Sinaí. La ley fue entregada en el monte Sinaí 50 días después que salieron de Egipto. A los 50 días fue entregado. Éxodo 19, 1, 3, Levítico 23, 5, 7. Fue entregado allí en el día de Pentecostés. Ahí fue entregado. Y el día de Pentecostés ya lo observamos que cae el día domingo. Ese es el día. La revelación del Apocalipsis entregado a Juan fue entregado en el octavo día, conocido también como el día del Señor. Entonces Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 10 dice, Juan dice, estando yo sentado en el día del Señor. Los sabatarianos dicen que el día del Señor es el día sábado. Pero hay una cantidad de versículos en la palabra que nos enseña que el día del Señor no es el día sábado, el día del Señor es Jesucristo. Es Jesucristo el día del Señor y ya vamos a mostrarte más adelante para que puedan observar mejor. Entonces,
El primer sermón y la primera cosecha evangelística fue en el día de Pentecostés. ¿Sí o no? La primera cosecha. Cuando Pedro, después de que estaba allí en el aposento alto y decían que estaban borrachos y locos, cuando Pedro sale y dice, varones hermanos, no es que estén ebrios, no, sino que lo que pasa es que ellos están ahora testificando de la grandeza, han nacido de nuevo. Y habla, y cuántas personas, hubo una cosecha masiva, la primera vez que hubo una cosecha masiva, tremenda cosecha, 3,000 personas de una. Entonces, el primer sermón evangelístico fue el día octavo, el día de Pentecostés. Otro punto más, Jesucristo después de resucitar se hace presente en el día octavo. ¿Qué tal? Jesucristo resucita y se hace presente el día número 8, el día octavo, o el primer día, el día domingo. Marcos 16:1. Verifiquémosle, por favor. Marcos 16:1. Vamos a leer eso de aquí, démosle un tiempito a eso de aquí. 16:1, cuando pasó el día de reposo, escuche esto, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, cuando pasó el día de reposo. Sábado, día de reposo, pasó el día de reposo, es día domingo. Entonces el día domingo se acercan al sepulcro y ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. ¿Qué día entonces Jesucristo se manifiesta después de su resurrección? Domingo. Lucas capítulo 24, verso 1-3. Lucas 24, 1-3, para que no te sientas mal cuando te dicen que tú estás haciendo mal el día domingo. Ok, dice la escritura de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra removida del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y los cuales dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que ya está vivo? Entonces Jesucristo se manifiesta abiertamente de su resurrección, ¿cuándo? El día primero, el día octavo, el día domingo. Avancemos. Ok, aquí es. Entonces, escuchen esto. Ya miramos que encontramos en la Biblia el octavo día o también el día primero en el Antiguo Testamento. Ahora, la primera iglesia se reunía el día domingo, el primer día de la semana, la primera iglesia. Miremos en la Escritura para que no te sientas con sentido de culpabilidad al tú sentirte presionado por aquellos sabatarianos que te dicen que tú estás equivocado reuniéndote el día domingo, en el día del sol, adorando al día del sol, porque los sacerdotes y los curas te dicen que debías adorar el domingo, por eso lo estás haciendo. Y tú no sabes qué responder. La palabra de Dios es más clara aún todavía. Vamos a ver. El octavo día es el día en que empezó la nueva creación con la resurrección de Jesucristo. Ya lo habíamos hablado. Y Él es el primer fruto de esta nueva creación. Ya lo dijimos. Lucas 24:33 nos muestra lo siguiente. Mira, los primeros discípulos, ¿qué días estaban reunidos y qué día Jesucristo se le apareció? 24:33 de Lucas, ¿sí? Ahí mismo donde estabas. 33 dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿En qué día se reunieron? El día domingo, el día que resucitó Jesucristo, estaban reunidos. Lucas 24:33 dice, los 11 estaban reunidos. La primera iglesia, aló, ¿cuál es la primera iglesia? Los apóstoles y todos los 120 que estaban allí, los apóstoles, la primera iglesia. ¿Y cuándo estaban reunidos la primera iglesia? El domingo, acabas de leerlo allí. Y los 11 estaban reunidos en el día octavo, en el día que Jesucristo se manifestó. Porque el mismo día dijo, vayan y díganle a mis apóstoles que yo voy camino allá para encontrarme. Primer día. Juan 20:20. Mira Juan 20:20. Ándate a Juan 20:20.
Aleluya. Dice la palabra del Señor así. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, aclarando bien clarito que es el día domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué cosa? ¿Aló? ¿Qué estaban? Reunidos, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Te das cuenta? Y ahí se aparece Jesús otra vez a los 11, cuando todos estaban reunidos. ¿Estaban reunidos cuándo? ¿El Shabbat estaban reunidos? No, el primer día de la semana. Entonces la primera iglesia se reunía el primer día de la semana, no tengan temor a eso. Juan 20, 19, estando todos reunidos se le apareció Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora vamos al siguiente, Juan 20, 26, ahí mismo, 20, 26 de Juan. Ya se le apareció allí, ahora 20, 26, dice la palabra, 8 días después, ya se le apareció allí, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. El primer domingo, cuando Jesucristo resucitó, llegó y encontró a sus discípulos ahí reunidos, estaban ahí reunidos y se presentó delante de ellos, pero Tomás no estaba. ¿Aló? Tomás no estaba. ¿Se acuerdan de Tomás, el incrédulo? Él no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque él cuando Jesucristo ya murió dijo, ya todo esto se acabó. ¿Ya para qué reunirme? Ya no hace falta reunir, como hoy por hoy algunos hermanitos, entre comillas, que no les importa la reunión. Ya no, ¿para qué? Ya me entregué, ya me bauticé, ya soy salvo, ¿ya para qué? ¿Para qué venir a la iglesia? De vez en cuando está bien. Estás completamente perdido y engañado. Ahora escucha esto. Entonces dice, y no estaba ahí Tomás, pero los demás sí. Pero cuando Tomás, volvieron a encontrarle a Tomás y le contaron, le dijeron, mira, Jesucristo resucitó. Y Tomás, ¿qué dijo? No creo eso yo. Yo tengo que ver sus manos con los huecos de los clavos y meter mi dedo allí, en el costado meter mi mano, entonces yo voy a creer. Ver para creer. Si me bendice, yo creo. Y si no me bendice, no creo. Entonces, ¿qué ocurrió? A los 8 días exactamente, estaban todos reunidos otra vez, incluido Tomás. Entonces Jesucristo se le aparece nuevamente. Pregunto, ¿por qué no se le apareció en el Shabbat? ¿Por qué no se apareció en el día de reposo? ¿Por qué los apóstoles no se reunieron en el día de reposo? Y si se reunieron en el día de reposo, ¿por qué Jesucristo no se le apareció ahí para decir y afirmar de que en el día de reposo es el Shabbat y que tienen que seguir guardándolo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el día de reposo. Entonces, ahí tenemos otra vez con Tomás, nuevamente ahí con Tomás, Jesucristo en 8 días nuevamente están reunidos. Ok, como dije hace un momento, el día de Pentecostés es en el 8º día, y el Pentecostés, como lo leímos en el libro de Hechos. Ahora, Hechos 27, la iglesia después, ¿cómo se reunía? ¿Se reunió en el Shabbat o se reunió el día domingo? El primer día, ¿en el 7º día o en el 8º día? Libro de Hechos. Lee conmigo Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿El qué? El primer día de la semana. Hermanos amados, por todo lado encontramos en la escritura esto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día estuvo ahí los discípulos reunidos? El primer día de la semana. Y Pablo vino y predicó no solamente hasta las 12, sino hasta la medianoche. Aquí le voy a dar de pasito una pequeña contestación para todos aquellos hermanos que dicen, todo me gusta en la iglesia, todo, menos lo que predica muy largo. Para esos hermanitos que andan así, sí. Y para aquellos hermanitos que dicen, a mí sí me gusta, no tengo problema que predique bien largo, con que yo duerma tranquilo. ¿Sí? Para todos hermanos dormilones, hermanos, ni crean que ustedes van a ir al cielo, ni crean que van a ir al cielo.
Ni crean, hermano. Hermanos que vienen a dormirse a la iglesia, ustedes están perdiendo el tiempo, hermano. Ni crean que vayan al cielo. ¿Sí? El infierno les espera. Ese es su lugar. Porque venir a la casa de Dios y dormirse delante de la presencia del Eterno es una ofensa al eterno Dios de los cielos. No les gustó, ¿cierto? Pero esa es la verdad. O respetas a Dios a la buena o respetas a Dios a la mala. Pero de Dios nadie se burla. Ok, continuemos. Ya se les quitó el sueño. Eso está bueno. Entonces, el primer día de la semana. Ahora, 1 Corintios 16, 1, 2. Dice la escritura de la siguiente manera. En cuanto a la ofrenda, Pablo hablando a esto, en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda, la recolección de ayuda económica para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuándo tienen que recoger? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. ¿Cuándo tienes que recoger las ofrendas? El domingo. Y para aquellos que dicen aquí, no, yo guardo el Shabbat, solo el sábado doy la ofrenda. Como es domingo, yo no ofrendo. Aquí tienes claramente el domingo, primer día de la semana, recoger las ofrendas. ¿Sí? La palabra, hermano. Estoy hablándolo de manera bien clara y categórica. Ya lo de Apocalipsis ya lo hablamos. Así que, ¿qué dice ahora? Ya te mostré en la palabra el día octavo, el día primero. No hace falta ir más allá porque hay muchas evidencias y de hecho en el Nuevo Testamento habla en 8 partes acerca del día domingo. Pero del día sábado en el Nuevo Testamento no se menciona para nada, no hay un versículo en la Biblia y si alguien consigue, se puede llevar unos $1000 de ofrenda de una. No hay y no hay. Y si estás tan necesitado, estudia la Biblia, el Nuevo Testamento y consigue que diga allí, ya sea Jesucristo, los apóstoles que guarden el Shabbat. Pero sí vas a encontrar 8 versículos que digan que el domingo se hacen los cultos. ¿Ya? Solo los domingos, hermano. Entonces estoy bien, hermano. Yo vengo cada domingo. En ningún momento dije que el domingo es santo. En ningún momento dije que el domingo es el día de reposo, el día santo. En ningún momento. Para que no estén con temor de lo que están acusándonos, que el domingo hacemos el culto como los católicos, estoy mostrando con la palabra. Y esto es revelación de la Escritura. Pero todos los días para nosotros es guardar a Jesucristo. Es más, vivimos con Él, crucificados con Él, todos los días. ¿Sí? Entonces el martes tengo que venir al culto, claro, hermano. El día jueves tengo que venir al culto, por supuesto que sí. Y si hay otros días más vengo, claro que sí. No solamente los domingos. Es que los domingos solamente, yo soy dominguero. Ok. Ahora, ¿qué dice Dios acerca del Shabbat? Hermanos, ¿qué es lo que Dios dice? Vete conmigo a Isaías capítulo 1, verso 13. ¿Cuál es la pronunciación del eterno Dios acerca del Shabbat? ¿Cómo es que Dios se expresa acerca del Shabbat, acerca del día sábado? Ahora miremos cómo Dios dice esto. Capítulo 1, versículos 13 y 14 del libro de Isaías. Aleluya. ¿Lo tienen ya? Ok. Verso 12 voy a leerle para que me entienda mejor. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? La palabra hollar significa pisotear. Atrio significa mi casa. ¿Vienes a pisotear mi casa? ¿Quién ha pedido que vengas a hacer tal cosa? Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, que me guardes el día sábado o Shabbat.
Y cuando el resto de los días eres un cínico, desvergonzado, cansado estoy de que nada más el día sábado me guardes. Cansado estoy de esa hipocresía falsa. ¿Sí están conmigo? ¿O se fueron ya a descansar? Cansado estoy. Mira lo que Dios dice acerca del Shabbat, acerca de los sabatarianos, acerca de los adventistas, para que ellos entiendan. ¿Qué dice? Estoy cansado de que me guarden el día sábado. Pero su actitud no ha cambiado. Pero su corazón sigue siendo de piedra. Pero aún ustedes no se humillan, no se arrepienten delante de mí. No me vengan a estar aquí entregando sábados para mí. Cansado de sus fiestas solemnes. Estoy harto. ¿Sabes qué significa la palabra aborrezco? ¿Ah? ¿Sabes qué significa la palabra aborrezco? Odio. Entonces tú dices, ¿Dios odia? ¿No puede odiar? Claro que Dios odia. Odio esas fiestas, odio el Shabbat que me traen delante de mí, no quiero verlos. Amós capítulo 5, verso 21. ¿Qué piensa Dios acerca del Shabbat? Ahora, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No quiero nada, aborrecí, odio, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. La palabra solemnidades significa vuestras fiestas y vuestros días de reposo. Abominé, aborrezco todo eso. Oseas capítulo 2, verso 11. Mira este consejo. Mira lo que Dios dice acerca del Shabbat. Oseas capítulo 2, verso 11. Está a la parte de atrás nada más. Mira esto. Es doloroso, pero es la realidad. 2:11 de Oseas dice la palabra de la siguiente manera. Haré cesar todo su gozo. Haré cesar sus fiestas, sus nuevas lunas y ¿qué? Y sus días de reposo y todas sus festividades yo haré que cese. Oye, Dios el Eterno, Yahweh el Creador, dice, yo voy a hacer que cese. La palabra cesar, ¿qué significa? Que se acabe. No más me guardes Shabbat. No me guardes más el día sábado. No me vengas con eso. Ahora yo he entregado a mi día de descanso, que se llama Jesucristo, nuestro Señor. En Él descansen. Pero los sabatarianos o los adventistas o los de las raíces hebreas dicen, no. No queremos descansar en Jesucristo, queremos descansar nosotros en el Shabbat. ¿Te das cuenta? Y Dios dice, haré cesar, haré que se acabe, haré que se termine. Y lo hizo. Y lo hizo. Por eso se llama antiguo pacto y nuevo pacto. Ok. El antiguo pacto bajo la ley de la letra, el nuevo pacto bajo la ley del Espíritu. Lo expliqué la semana anterior. Así que Dios dice, haré cesar. Vamos. Hoy. Dios reposó en Jesucristo su Hijo. El mismo Padre Eterno reposó en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros reposamos, el Padre Eterno reposó, nos mostró. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no ha alumbrado aún todavía la mente de aquellos que neciamente quieren continuar haciendo lo que a ellos les place, mas no lo que la Escritura en todo su contenido explica y enseña. Dios reposó, Dios el Eterno reposó en Jesucristo. Veamos. Génesis capítulo 2, verso 3. Vete conmigo, por favor. Génesis 2, 3. Ya terminamos, tranquilo hermano, no te desesperes. 2:3 de Génesis dice la Escritura. Y bendijo Dios al día séptimo, aleluya, y lo apartó, santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De él, ¿de cuál él está hablando? Del día. Y la palabra día, verifícalo tú en el diccionario, en los sinónimos, día es nombre mayúsculo, de sexo masculino, día. Y en ese día reposó.
Día no es femenino, termina en A pero no es femenino, día es masculino, por donde tú quieras observarlo. En ese día reposó. El libro de Juan capítulo 1, ¿sí? Dice la palabra que el verbo era Dios y Dios era el verbo y todo eso de allí. Y dice, y por él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Por el verbo de Dios, que es ¿quién? Jesucristo. Así que él descansó y no es que estaba cansado. La semana anterior expliqué, no es que estaba cansado, sino que cesó de crear, dejó de crear nada más, ¿sí? En ese día. Descansó en Jesucristo. ¿Sí? Y no es que esté cansado, hasta ahí llegó, hasta ahí. Y ese día, ahora, ¿qué tal si yo te digo que ese día tiene principio y tiene fin? Por eso Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega. Yo empiezo el día a las 6 de la tarde y termino a las 6 de la tarde del día siguiente. Hasta ahí llego yo. Y te voy a mostrar con la escritura que Jesucristo al final desaparece en el Padre. Los pentecostales unitarios tienen un grave problema. Los pentecostales unitarios, los que nos echan piedras diciendo que ustedes tienen un Dios de 3 cabezas. Y que nosotros tenemos solamente un Dios nada más. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pero no han llegado a este punto donde Jesucristo dice, yo mañana llego donde mi papá y le digo papá y se mete nuevamente donde el Padre. Y dice que el Padre, ahí culmina todo. Y voy a mostrarte con la palabra. Escucha, vete conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 27. 15:27 de Corintios, mira esto, es interesante. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Obsérvame un momento y te voy a explicar qué significa esto. Yo soy el padre y mi hijo, ¿sí? Yo tengo mi empresa en la cual estoy trabajando y yo ya estoy fatigado de trabajar, yo estoy cansado como humano, ya me cansé. Entonces, ¿qué hago yo? Hijo, ya cumpliste 25 años, hijo. Se dice que a los 25 años todo muchacho empieza a pensar con la cabeza. Antes de esa edad, piensa con los dedos de los gordos de los pies. Entonces, ya tienes 25 años, entonces, hijo mío, ¿sabes qué? El día de mañana voy a invitar a todos los accionistas de la empresa y voy a hacer una sesión para ceder mis derechos y entregarte a ti porque voy a descansar yo. Me voy a Hawái o Cancún y voy a descansar en la isla que compré. O sea, yo soy un empresario muy exitoso. Entonces le entrego a mi hijo y delante de todos los accionistas le digo, hey, ¿están conmigo? Presten atención porque les estoy explicando para que ustedes puedan entender. No se pongan a leer porque ahorita no es el tiempo de leer, es tiempo de escuchar. Entonces yo le digo a los accionistas, señores accionistas, por favor tengan la bondad de escuchen con mucha atención. Ustedes saben que yo soy el capitalista, el 99.9% del capital es mío. Ustedes tienen nada más el 1%. Por lo tanto, yo entrego ahora todos los derechos y toda la autoridad se la entrego a mi hijo. En este momento, sí, firmo aquí el acta, cedo mis derechos a mi hijo, entrego todo a él bajo la autoridad de él. Ustedes están bajo la autoridad de él. Todo lo que ustedes decidan, él va a tener la última palabra. Así que todo lo entrego. Y nadie puede hacer nada si no lo hace a través de él. ¿Está de acuerdo? Sí, señor, sí, señor. Ok, de acuerdo. Firmamos todo, ahora sí. Hagamos un brindis, hasta luego. Y él se queda sentado en el sillón. ¿Qué hago yo? ¿Descanso? Ya no me preocupo. El eterno Dios está descansando ahora. No es que porque esté cansado, sino que le dio, que dice, y todas las cosas les dejó bajo sus pies. Le entregó bajo su autoridad. Y Jesucristo ahora, Él es el absoluto Señor de todo lo que podamos nosotros tener en imaginación. Y Dios le dice, yo voy a someterte debajo de tus pies, de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará delante de ti. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra. Aleluya. Entonces, dice, toda rodilla se doblará bajo tus pies. Entonces,
yo me voy a Hawái y estoy preocupado. No, apago el teléfono. ¿Ah? Yo como viejita arrugadita me quedo tranquilo, 1 año, 2 años. ¿Sí? Pero yo regreso. Y yo regreso y le encuentro a mi hijo, ¿cómo ha estado todo? No, papá, todo está 10. Tú me dejaste con $1 millón de deuda. Yo tengo ahora 2 millones de deuda. No, 2 millones de ganancia. No digo que Dios ha dejado con deuda. Ojo, cuidado con malinterpretar. Estoy poniendo un ejemplo. Si me dejaste con 1,000 empleados, yo tengo ahora 5,000 empleados. Wow, bien, mi hijo. Ahora ya he venido, voy a hacerme cargo yo, mi hijito. ¿Sí? Ahora, sesión, entrégame todo nuevamente. Eso es lo que va a pasar en el reino de los cielos. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, para que entiendas, ¿quieres entender eso? ¿Quieres saber? Lee el verso 24, fácil. El verso 24, allí mismo de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 24. ¿Lo tienes? Dice así. Luego el fin, cuando entregue el reino, entregue la gerencia, entregue el reino al Dios y Padre. ¿En qué momento? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando haya tirado abajo al presidente de los Estados Unidos, al presidente de la Unión Europea, a la familia Rothschild, a todos la élite dominante, cuando haya dominado bajo sus pies, entonces allí entregará la gerencia, el reino, al Dios y Padre. Lee conmigo, sigue. Dice, verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que Él reine, ¿cuál? Jesucristo, hasta que haya colocado a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y luego qué va a pasar? Lee. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahora observa. Y cuando dice, lee con mucho cuidado aquí. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Hagamos un alto aquí. Escuche esto. Escuche un momento, por favor. Para aquellos que tienen familiares pentecostales, unitarios. Mira esto, observa. Yo le dejé a mi hijo, ¿aló? ¿Están conmigo? Yo le dejé a mi hijo en la gerencia de esta empresa y me fui. Mi hijo tiene poder sobre toda la empresa, pero él no tiene poder sobre mí. Dice ahí claramente, él le sujeta todo bajo sus pies, pero claramente se exceptúa. La palabra exceptuar significa, sale fuera de ese contrato, del que le sujetó a él todas las cosas. En otras palabras, hay un ser superior a Jesucristo que está a un costado. Y la Biblia dice claramente que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, porque el que tiene la última palabra de todo es ¿quién? El Padre Eterno. Hasta aquí está un poco medio confuso, pero ya mismo vamos a mirar lo que dice. Entonces dice, claramente Él se hace a un lado. Yo estoy en Hawái, pero yo no tengo que estarle rindiendo cuentas a mi hijo, no. Pero si yo le llamo, levanto el teléfono, mi hijo está en una reunión, y yo le llamo, automáticamente él va a tomar mi teléfono. Sí, papá, ¿qué necesita? ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad, mi hijo? Yo hago eso, estoy lejos, yo le llamo a mi hijo, a Kevin. Y le llamo, le digo, hijo, ¿alguna novedad? ¿Algo está pasando allí? ¿Alguna novedad? ¿Hay algo aquí? Ah, papá, mira, mi Julano vino aquí, dijo esto, aquello. Mira, vinieron a dejar esto, vinieron a cobrar siempre, ¿sí? Vinieron a esto, vinieron a lo otro. Ah, ya, mi hijo, todo bien. Cualquier cosa, por favor, hazme saber. ¿Sabes qué? Y cuando yo me voy, ¿dónde está mi hijo Kevin? Sí, allá está. Y cuando yo salgo de aquí, le digo a mi hijo, hijo, hazte cargo de todo, ¿eh? Las decisiones que tú tomes, esas son realidad aquí. Ya, papá. Aunque él no entiende todavía qué es eso, ahora lo está entendiendo. Pero yo estoy bajo la autoridad de él, no. Pero he dejado todo bajo su autoridad. ¿Te das cuenta? Entonces el Padre Eterno está a un lado y Jesucristo es amo y Señor de todo. Pero el Padre Eterno está claramente. Ahora que le expliqué esto, leamos otra vez. Dice así, verso 27.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Verso 28, mira esto. Aló, presta atención aquí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, aló, cuando todo esté ya organizado y sujetado, ¿qué dice que pasará? Entonces, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. ¿Qué tal si le das una ofrenda de palmas al Eterno? ¿Ah? Eso es demasiado claro y evidente. Aleluya. ¿Dónde está el misterio? No hay misterio, ¿no? Los pentecostales unitarios están locos con ese tema, pero mira, la Biblia es demasiado clara. Entonces, escucha esto, obsérvame nuevamente. Aquí tenemos nosotros aquí a mi hijo, ya está de gerente, él tiene la firma y todo. Yo regreso de Hawái, o regreso de Cancún, o regreso de la Tacunga. Yo regreso ya de vacaciones y digo, ok, mi hijo, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Sí, ok, de acuerdo. ¿Todos se han sujetado? Sí. ¿Nadie hay? No, nadie. Oh, perfecto, mi hijo. Bien. Ok, hijito, voy a quedarme unos 15 días en casa, relajado un poquito, sí, para olvidarme del inglés y acordarme del español. Entonces, cuando ya sucede eso, en 15 días dentro, mi hijo, organiza todo y para que me entregues todo nuevamente a mí. Yo vengo a los 15 días, le digo, hola, mi hijo, él me tiene aquí con un sillón nuevo, todo organizado y todos, sí, a línea. Ok, mi hijo. Automáticamente él dice, bueno, papá, todo está aquí, te entrego nuevamente la empresa, sana y buena y como está, y ha crecido y todo te vuelvo a entregar. Ojo, escucha esto. Me entrega a mí, se sujeta otra vez a mí, y yo vuelvo a sentarme en el trono nuevamente. Todos están bajo quién, bajo qué autoridad, bajo la autoridad de mi hijo o bajo la autoridad mía, bajo la autoridad de papá. Eso es lo que está enseñando aquí. El hijo mismo se sujetará al Padre. O sea, mañana el Hijo, Jesucristo el Hijo de Dios, mañana volverá ¿hacia dónde? Hacia el Padre. ¿Te acuerdas una vez Jesucristo orando dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo en ti antes de la fundación del mundo? ¿Y cuál es esa gloria? Que vivía ¿dónde? En el Padre, adentro. Esa gloria solamente la tiene el Hijo. Vuelve otra vez nuevamente dentro del Padre, para que mañana o pasado mañana en la eternidad Dios vuelva a decir, hágase la luz. Y el verbo sale nuevamente. ¿Quién? Jesucristo. Hermano, en mentes finitas, en mentes no eternas, es difícil entender esto. Pero por eso dice la palabra, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Aleluya. Ok, entonces, aquí tenemos nosotros a un Padre descansando en Jesucristo hasta el día en cuando todas las cosas estén sujetas, el mismo Hijo entrega todo al Padre y también Él se sujeta. Leamos otra vez para que entiendan mejor. Entonces dice así, pero luego, verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo, ¿cuál Hijo mismo? Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, ¿qué tal la figura pentecostal unitaria? ¿Para qué? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que escribir todo esto para confundirme? Que el que se sujetó, le sujeta al que no le sujetó, y luego el mismo jugando a lo mismo. Es lo mismo que quien en el reino de los cielos dijo, este es mi hijo amado. No, él mismo habló. O sea, ¿qué necesidad tiene de engañarme a mí que hay otro arriba? No hace falta. Solamente está diciendo la verdad. Ok, no estamos hablando de Trinidad ni unidad, sino que estoy explicando el reposo. Entonces el Padre Eterno está reposando, porque su obra ha terminado. Primera creación, segunda creación, reposa en Jesucristo. Él es el administrador absoluto del todo el universo y el multiuniverso, y el Padre está reposando. Él reposa allí. Efesios capítulo 1, verso 22. Ay, ay, ay. ¿Cómo les parece? ¿Estamos aprendiendo o no?
Dígale a su hermano que está a su lado, me encanta la palabra. Efesios 1:22, mira lo que dice la palabra del Señor así. Y aquí lo afirma, desde el verso 20 vamos a leer. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí hay otro de los detalles. ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Él mismo se resucitó o hubo alguien que lo resucitó? Aquí está claramente acerca de quién lo resucitó. Verso 21. Y lo colocó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros estamos reposando, descansando en Jesucristo nuestro Señor eternamente. Aquí reposamos confiando y esperando en Él, en su venida. Y cuando Él venga, nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, entonces seremos arrebatados, nos encontraremos con Él en las nubes y viajaremos a la eternidad y reposaremos por los siglos de los siglos. Ya no habrá más llanto ni dolor. Allá los chulqueros no entran. Esa es una de las cosas más, esas son las noticias más hermosas. Los bancos tampoco. No hay. ¿Qué te parece? De eso se trata la esperanza bienaventurada. Hebreos capítulo 2, verso 8. ¿Hay Biblia? Claro que hay Biblia. Dice la palabra Hebreos capítulo 2, verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Le hace falta sujetar ¿qué cosa? El postrer enemigo que será sujetado y destruido, ¿cuál es? La muerte. Así que eso hace falta, la muerte. ¿En qué momento la muerte va a ser destruida? Cuando la muerte tenga que morir. Eso dice la palabra, que la muerte le llega a la muerte. Hoy la muerte se goza, se ríe matando. El día de mañana nosotros nos gozaremos mirando cómo la muerte muere. Porque eso dice la palabra, la muerte va a morir. Por eso se llama la segunda muerte. ¿Han escuchado eso ustedes? Entonces, grábate esto en la cabeza. Hey, todos aquellos que tienen su cerebro despierto, los que están dormidos, levántense para que se graben esto. Escuche con atención lo que te voy a decir. Escucha esto. El impío nace una sola vez y muere dos veces. El cristiano, escucha esto, nace dos veces y muere una sola vez. ¿Cómo te parece? ¿Entendiste o no entendiste? El inconverso, el impío, el indocto, el que no conoce la palabra, el que se rebela contra Dios, ese nace una sola vez y muere dos veces. Primera muerte, muerte física. Segunda muerte, muerte espiritual eternamente al lago de fuego. El Hijo de Dios nace dos veces. Nace de carne de mamá y papá y luego nace de la nueva creación del Espíritu Santo y muere one vez nada más. Una sola vez muere físicamente y la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Honor, gloria, honra para el único sabio y fuerte Dios. Ok, entonces Jesucristo es el reposo de nuestro Padre Celestial, es el día de descanso. Jesucristo es nuestro día de descanso. El Shabbat es sombra, Jesucristo es la sustancia. El Shabbat nada más es sombra de lo que había de venir, y cuando apareció Jesucristo, por eso Jesucristo dice esto. El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. ¿Entiendes eso? Sí, no es que Dios hizo el hombre para Jesucristo. No, Jesucristo es hecho para el hombre. Por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, Dios envía a Jesucristo, ¿para qué? Para que el hombre pueda reposar. Y cuando enseñes del arrepentimiento te mostraré eso mejor. Y ahí tenemos referencia. ¿Por qué razón entonces Jesucristo hizo lo que hizo el día Shabbat, el sábado?
Ahí tenemos Mateo capítulo 3, verso 17. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué significa esto? En quien descanso yo. Este es mi hijo amado, dice el Padre eterno, en quien yo descanso, en quien yo tengo complacencia. El ejemplo que puse hace un momento. ¿Cuántos padres tienen hijos? Unos más irresponsables que otros. A uno de sus hijos usted no le entrega ni un saco de alacranes. Pero a otro, en cambio, le entrega: usted toma, mi hijo, porque yo sé que eres tú responsable. Entonces, cuando tú conversas con alguien, hace referencia a tus dos hijos. El uno que es un saco roto, el otro que sabe llenar el saco. Entonces, ¿a cuál de los dos van a encargar todo? Al que sabe llenar el saco. Pero al malgastado y derrochador no le entregas ni agua. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú conversas con alguien, ¿a quién le glorificas? ¿A tu hijo, al que no le encargas ni un saco de alacranes, o al otro que hace las cosas bien? Al que hace las cosas bien. Por esa razón dice: en él descanso. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Lee 2 de Pedro capítulo 1, verso 17. Ve conmigo a 2 de Pedro, está al final, cerca de Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra. Capítulo 1, verso 17 de 2 de Pedro. Dice así la escritura: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué recibió del Padre? Honra, gloria, magnífica gloria, en la voz que dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sabes qué estaba diciendo el papá? Estaba diciendo más o menos esas palabras: hijo, en ti yo confío, en ti yo descanso, porque tú sí haces las cosas correctas. Tú eres mi descanso, tú eres todo, eres el gerente de este multiuniverso, lo sabes administrar bien. Tú eres el que quedas al frente. Entonces el papá descansa. Pero ¿qué tal un padre que tenga un hijo derrochador? Se va de viaje y de ella está diciendo: mijito, cuidado con gastarte, tendrás cuidado, mijo. ¿Sí? Y no le deja firmado la chequera, sino le dice: cada vez que necesites algo, mándame el cheque para mandarte firmado, para saber para qué quieres. ¿Por qué? Por desconfiar. Porque ese muchacho no tiene confianza para con su padre. Entonces, pero cuando tiene, dice: este es mi hijo amado en quien yo le entrego la chequera, le entrego el banco abierto, le entrego todo bajo sus pies. ¿Te das cuenta? Eso se llama descansar. ¿Qué padre no descansa con su hijo cuando es un buen administrador? ¿Y qué tal si no es? Ok. Por eso Jesucristo dice esas palabras, hermano, llegando a la parte final de todo esto. Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dice claramente dónde la iglesia debe recostar su cabeza. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo soy el Shabbat y yo los haré descansar. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces la palabra descanso aparece ahora aquí. Yo soy el día de reposo, yo soy el descanso, yo soy el Shabbat para vosotros. Para la iglesia es Jesucristo, no es ni el sábado ni domingo. Para la iglesia es Jesucristo nuestro descanso. Bendito sea el nombre del Señor. Y como para irnos a casa llevando una palabra refrigerante, lee Hebreos 1, 3, 4. ¿Sí? Hebreos 1, 3, 4. Dice la escritura de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles encargó? La última vez que encargó a alguien para que administrara el planeta Tierra, a este arcángel Luzbel se torció. ¿A cuál de los ángeles él encargó algo diciendo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia? A nadie. Yo te he engendrado hoy y otra vez, y yo seré a él padre y él me será a mí hijo.
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, del Hijo dice lo siguiente, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de todos los que serán herederos de la salvación? Yo creo que en esta parte que hemos leído está demasiado claro todo. En resumidas cuentas, mis amados hermanos, solamente Jesucristo es el centro de todo, de todo, de todo, de todo lo que tu imaginación puede imaginarse. Y no porque no haya padre, sino que el padre le entregó al hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esté sujeto al hijo, y entonces el mismo hijo se sujetará al padre, para que el padre sea en todo y por todos. Para él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. ¿Sí? El próximo domingo, quinto mandamiento. Y yo le voy a recomendar a la iglesia que venga con sus hijos. Padre de familia, si tú amas a tus hijos, no debes hacer que pierda esta enseñanza. El quinto mandamiento es acerca del padre y del hijo. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo que voy a enseñar, estoy seguro que no lo has escuchado. ¿Sí? Así que les recomiendo a los papitos que traigan a sus hijos. Es que mi hijo no quiere venir, entonces no es tu hijo. ¿Sí? Es entenado, porque no te hace caso. Así que todos los padres, sí, con sus hijos, tengan la bondad, pónganse de pie, vamos a decirle gracias a nuestro Dios.